Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre por qué es tan importante no dejarse llevar por los atajos, el cortoplacismo y por qué ese tipo de actividades o actitudes que a veces nos ponen delante pueden ser realmente tentadoras, pero al final acaban siendo no solo un error garrafal, sino que puede tener consecuencias bastante tristes o bastante lamentables. Así que si quieres saber cuál es esa reflexión a raíz de una cosa que me ha sucedido esta semana, quédate, porque en este episodio del podcast de las ventas te voy a contar por qué los atajos no siempre son la mejor opción. Y no estoy diciendo que no haya que tomar un atajo de vez en cuando, pero todo tiene un fundamento. Así que si estás preparado, comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre desarrollo personal, desarrollo profesional, ventas y cualquier cosa que nos ayude a tener mejores resultados y mejor calidad de vida y a la vez que nos permita estar también un poquito más en paz, que también se trata de eso. Antes de empezar a contarte la materia de este podcast en concreto, te recuerdo que tienes el curso Simplemente Vende, que tienes para aquellos 50 primeros que se apunten, vais a tener un grupo de mastermind, y lo abro con comillas, en el que vamos a estar una vez al mes reunidos con preguntas y respuestas, un Q&A, en el que os voy a dar respuesta a todas aquellas preguntas que tengáis, no solo sobre el curso, sino sobre vuestra casuística en concreto. Así que todavía estás a tiempo, quedan pocas plazas para llegar a esos 50 primeros, así que apúntate que tienes todo en las notas del podcast. Y así comenzamos con este episodio. Y para ponerte en contexto de por qué tengo este tono así un poco quizás como más indignado, te voy a contar un correo que he recibido esta semana. Esta semana recibo un correo en el que, se presenta y me dice que me quiere presentar una oportunidad, una propuesta de colaboración para que me haga afiliada de un programa de inteligencia artificial. Y ya sabéis que soy súper partidaria del uso de la inteligencia artificial, como siempre digo, con sentidiño, lógica y validando y revisando todas las notas. Un día os haré un vídeo en un podcast en el que os enseño todo este tipo de información. Probablemente lo saque en este verano, que tendré un poquito más de tiempo. Soy muy partidaria del uso de la inteligencia artificial, creo que es una gran herramienta. Cualquier herramienta que facilite el trabajo es bienvenida. Cualquier herramienta que te permita automatizar cosas o acelerar la búsqueda de información, me parece que es muy importante poder usarla. Pero en este caso en concreto, esa herramienta, que por supuesto tiene una suscripción y se utiliza para que pagues mensualmente y demás, lo que hacía era, también te gusta una cuenta de Instagram que tiene un montón de seguidores, de un nicho, confiemos que sea similar al tuyo para que puedas sacar la información, y tú ponías a correr la herramienta y se descargaba todos los emails públicos, entre comillas, porque el email, aunque esté allí registrado en Instagram, no es un dato público, de los usuarios o seguidores de esa cuenta en concreto. De manera que después de correr la herramienta, tú te puedes descargar todos esos contactos en un Excel, una hoja de cálculo, e importarlos a tu herramienta de email marketing y empezar a mandar correos de manera masiva. No voy a entrar en la parte porque esto lo he compartido también en redes sociales, he estado hablando de ello en LinkedIn, también lo he estado contando un poco más resumidamente las historias de Instagram. No voy a entrar a contarte la parte de la legalidad, que obviamente esto, la parte legal no es, la parte de protección de datos no la cumplen. Y recordad que cualquier ciudadano europeo, viva en Europa o viva fuera de Europa, se basa y se rige y se protege por la GDPR, la General Data Protection Regulation.
la protección de datos de carácter personal. Y tu cuenta de correo electrónico es una cuenta de carácter personal. Y si tú empiezas a recibir correos de un sitio en el que no te has suscrito, bueno, pues te puedes enfadar, como me ha pasado a mí, por ejemplo, porque encima no solo de mandarme este correo, que por supuesto ni está personalizado en mi casuística concreta, porque cualquiera que siga mi cuenta probablemente no se le ocurriría mandarme esto, ya me ha metido en su base de datos, porque al final del correo ya me vieron unsubscribe, para que me dé de baja la lista de correos. Yo, porque de verdad no me voy a meter en eso, pero pillamos a alguien, si hacemos este tipo de actitudes y tú se lo mandas a tu cliente y le da por ponerte una denuncia, de verdad que te puede salir muy caro. Y ya no te voy a hablar de la parte económica que te sale muy caro. Te voy a hablar de qué repercusiones tiene este tipo de soluciones o este tipo de atajos o de cortoplacismo en tu día a día. Que un cliente reciba una información y reciba de manera además masiva datos tuyos sin que, y esto no estoy diciendo que sea puerta fría, estoy hablando de utilizar esto de manera masiva. Esto no es para que contactes con un cliente y hayas buscado la información. Estoy hablando de que te importas miles de correos y empiezas a mandar información pues sin ton ni son, que se suele decir, a un montón de usuarios. Yo me he sentido indignada porque primero yo no he dado en ningún momento, veréis, yo tengo una base de datos de email marketing, cualquiera que se vaya a eticacomercial.com se suscribe a mi newsletter y va a recibir correos míos, pero tú fíjate que yo lo que tengo es, tú te suscribes, te llega un correo para que valides tu cuenta. Y sí, que hay mucha gente que no le da a validar la cuenta y pierdo usuarios, entre comillas. Bueno, pero esa gente que sí que le da a validar la cuenta es gente que realmente está interesada en aquellas cosas que yo le puedo mandar. Por lo tanto, es un cliente mucho más cualificado que un cliente al que yo le mando información sin ningún tipo de sentido. Desde el punto de vista ético, ya que estamos en ética comercial y moral, y hasta desde el punto de vista de estrategia de negocio, esto es un error. Porque éticamente está claro que no es lo más correcto, moralmente no es correcto, pero desde el punto de vista estratégico en ventas tampoco lo es. Porque si tú mandas un correo individual y personalizado a alguien en el que estás haciendo un contacto a puerta fría, que has conseguido su cuenta de correo electrónico por el mecanismo que haya sido dentro de la legalidad, es un correo personalizado y no es masivo, por lo tanto no estás bombardeando, no estás utilizando información que no es tuya, estás mandando una información personalizada a ese cliente potencial en concreto, con la información que una vez que tú has hecho ese estudio previo de qué necesita o qué problema tiene y con qué se lo puedes solucionar tú, bueno, pues estás en condiciones de darle algo muy ajustado a sus necesidades. Por eso siempre insisto, bueno, en las formaciones, en las charlas que doy y en este podcast, en la importancia de personalizar, customizar, si nos ponemos más con el término anglosajón, el mensaje que vas a mandar a cada cliente. Porque a medida que el mensaje es más personalizado, el cliente se identifica más con ello. Si mandas un correo tan genérico que me sirva a mí como Marta de Francisco de Ética Comercial y el podcast de las ventas, como que me sirva a Marta de Francisco de CSM, Gestión Comercial, que se dedica a dar servicios de directora comercial como un servicio a empresas, el mensaje no es el mismo. No es lo mismo lo que yo necesito desde el punto de vista de ética comercial que desde el punto de vista de CSM, Gestión Comercial. Sí tiene la palabra comercial, pero no es el mismo foco, no es la misma necesidad, no es el mismo enfoque del negocio. Y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor un correo que me puede resultar interesante en un sitio no lo es en otro, pero si me mandas los dos a la vez, evidentemente no vas a poder personalizar ese mensaje. Y este tipo de atajos, el cortoplacismo, para mí esto es cortoplacismo llevado al extremo en el mundo digital, porque es como, en vez de aportar valor, construir una comunidad que sí, que lleva tiempo, chicos, yo llevo 3 años con el podcast, me cuesta mi tiempo, mi dinero, mi energía, y muchas veces que esté enferma y me pongo aquí delante del micrófono a hacer el podcast para crear contenido que espero sea de valor y de interés para todos vosotros. Evidentemente me lleva tiempo crear la comunidad y crear los más de 7.200 suscriptores que estáis ahí. Claro que me ha llevado 3 años hacerlo. 3 años en base a aportar valor, aportar valor, aportar valor, aportar valor y aportar valor. Claro, ¿lo podía haber hecho de otra manera invirtiendo? Bueno, pues sí, pero también es una manera de hacerlo, aportar. Las cosas se consiguen o poniendo más tiempo o poniendo más recursos.
Ya sabéis, ¿no? Lo que pasa es que no lo estáis viendo en el vídeo. Cuando tú estás haciendo cualquier tipo de solución y estoy abriendo las manos así separadas, puedes acortar ese tiempo o no, invirtiendo más recursos y por lo tanto el tiempo se acorta pero el coste sube, o si no quieres gastarte tantos recursos, que el recurso puede ser personal, económico, lo que sea, el tiempo se dilata y el resultado acabas llegando. Vale, si tú decides invertir en publicidad para llegar a más personas, estás haciendo las cosas de manera ética y de manera legal, utilizando herramientas a tu disposición que lo que te están permitiendo es, bueno, pues generar contenido igual, en el caso de que nos pongamos por seguir poniendo el símil del podcast, generando valor, pero bueno, invierto en publicidad, me permite llegar a más personas de manera más rápida, porque me posiciono y llego a gente, impacto en personas que no podría impactar de la manera en la que, bueno, pues o no podría impactar tan rápido, me costaría más tiempo llegar a esas personas. Esa es una opción. Ahora, que si yo lo que hago es, imaginaos que se inventa una herramienta en la que yo de repente, bueno, pues me lo bajo y en tu aplicación de podcast, la que uses, de repente me estás siguiendo y tú no sabes muy bien ni por qué, porque tú no has hecho nada y es porque yo me he ido a alguien que tiene un podcast de una temática parecida a la mía o no, porque ya que nos podemos poner el ejemplo radicalmente opuesto para que veáis el contraste y de repente empiezas a recibir, te empiezan a llegar mis podcasts, te salen allí, estás suscrito a un podcast al que no te has suscrito, a lo mejor, bueno, pues abres uno y lo escuchas y si te gusta puede que te quedes, pero probablemente te sentirás muy molesto porque ¿por qué? De repente me figura que estoy suscrito a este podcast cuando yo no lo he hecho, Entonces, este tipo de soluciones que te facilitan la vida están muy bien, pero te tienen que facilitar la vida para que puedas aportar valor a los clientes y no aportar valor a lo loco mandando miles de correos. No se trata de eso, se trata de que el cortoplacismo yo creo que en la venta y en la vida también, en las dos cosas, pero sobre todo en la venta suele ser un gran error. Claro que todos necesitamos obtener resultados en el corto plazo, todos tenemos que pagar facturas, todos tenemos que, queremos aportar más valor y queremos hacer más cosas, por supuesto. Y en cuanto menos tiempo lo hagamos y mejor servicio demos, pues, como se suele decir, como dicen los niños, mucho más mejor. Pero está claro que si te ofrecen una herramienta de este estilo o cualquier otra similar, por poner el ejemplo del correo, que tampoco se trata de masacrar a quien me haya mandado el correo, ni siquiera, si soy sincera, ni siquiera me he molestado en contestar, porque, ya me desuscribiré de la lista en cuanto tenga un ratillo, ni siquiera me he molestado en contestarle, porque es tan obvio que no va ni conmigo que ni siquiera, y sabéis que soy una persona que generalmente contesta todos los correos, ni siquiera me voy a molestar en esa parte de darle a explicarle por qué no me parece correcto. Ya lo hago a través de los medios de difusión que tengo. Yo creo que se nota el nivel de enfado, porque es que de verdad, sí, porque la historia que puse cuando salga este podcast publicado ya no estará, pero si me oís el tono de voz estoy todavía más indignada de lo que estoy ahora, porque me parece que es un error tan grave intentar dirigirte a un público que no es el tuyo, a un público que no sabe sus intereses, no sabe si le vas a poder ayudar, porque puede ser parecido, pero ya sabéis que el demonio está en los matices. Entonces, esos matices son los que marcan la diferencia entre que tu cliente sea el ideal o no lo sea. Y cuanto más ponemos en foco en acercarnos al cliente correcto, conocer sus necesidades y aportarle valor y no intentar vender a la primera, de verdad que es que ese correo es del libro. Es que algún día, quizás algún día lo publique entero, borraré quién me lo mandó, pero ese correo es, todo lo que no se tiene que hacer está puesto en ese correo. Si yo me dirijo a una persona sin saber qué hace, porque obviamente si tú te diriges, por poner mi ejemplo en concreto, mandas un correo a una persona que al correo hola@eticacomercial.es, no sé, quizás el dominio ética comercial te debería dar algo que pensar, ¿no? Pero no te has molestado y has sacado mi cuenta de correo de otra cuenta que además lo dice abiertamente. No te has molestado en ver qué tipo de contenido publico, ver qué tipo de servicio ofrezco, ver cuál podrían ser mis necesidades, porque a mí hay mucha gente que me ofrece un montón de necesidades que sí que son acordes a las mías y generalmente les respondo. Quizás mi tiempo de respuesta no es el más rápido, pero generalmente, salvo que se me pase alguno, respondo absolutamente a todos. Pero si tú me mandas un correo que no aplica a mi casuística, aunque dentro, por esto aquí la importancia del cortoplacismo,
Si dentro de un mes resulta que sacase otra solución, que sí que aplica en mi casuística, pero recibo un correo de esa misma persona, más que probablemente ni lo vaya a leer. Porque es que como ya me han mandado algo que no aplica, pues ¿para qué voy a molestar en seguir leyendo algo de si es que no sabe ni quién soy, no sabe cuál es mi problema, no sabe cuál es mi necesidad, no sabe dónde me duele el zapato, por poner el ejemplo del dolor? Por eso es tan importante darte cuenta de que, aunque ahora hagas este tipo de cosas en las cuales vas a conseguir quizás que alguien te responda, porque por volumen y por estadística alguien acaba diciendo sí, eso ya lo sabemos, por eso es tan importante estar siempre buscando nuevos clientes, porque estadísticamente lo tienes a tu favor y estadísticamente necesitas siempre tener más clientes. Pero cuando tú estás mandando información a lo loco y esas personas a las que quizás las puedes ayudar en un futuro o quizás incluso con un mensaje más personalizado podrías haberlas ayudado, esas personas no te van a atender y habrás quemado un cliente. Habrás quemado tu reputación y a ese cliente, las dos cosas. Y fijaos que siempre os cuento que cuando la parte de la confianza hacia la persona que vende se pierde, es lo más difícil de recuperar. Porque las personas, confiamos en las personas. Y recuerda, cuando tú envías un correo electrónico, sí, tú puedes ser Marta de Francisco de Ética Comercial y puedo tener ética comercial por delante, pero sigo siendo Marta de Francisco. Y como sigo siendo Marta de Francisco, cuando dentro de 3 años, también, bueno, ahora que tengo la otra empresa, ¿no? CSM Gestión Comercial, genial. Pues sigo siendo Marta de Francisco. Soy yo. ¿Y en quién confía la gente? ¿En ese nombre que viene por delante o en mí como persona? Pues la gente confía en las personas. Y detrás de un ordenador, detrás de un móvil, detrás de una tablet, detrás de una televisión, hay una persona mirando. Así que no se nos olvide que no solo se trata de mandar datos en bruto y a lo loco, sino que se trata de utilizar, a mí me encanta, ya sabéis, el gallego, el sentidiño, ¿no? Se trata de utilizar el sentido común, que ya sé que es el menos común de los sentidos y que ya sé que a veces cuando te ponen algo tan tentador delante, por seguir poniendo el ejemplo en el correo que recibí, te pueden dar ganas de decir, bueno, pues lo pruebo y a ver qué tal. Voy a probar, voy a ver a ver si consigo más clientes, porque claro, hasta que consiga llegar a miles de clientes, a ver cómo lo voy a hacer. Bueno, pues a lo mejor lo que consigues es que te caiga una multa, que te bloqueen, que te cierren todo lo que tienes abierto, porque, bueno, pues en algún momento alguien se dará cuenta de que eso no es legal ni políticamente correcto, y te quedarás con que aquello que habías conseguido lo has perdido. ¿Te ha merecido la pena para ganar 2, 3, 100 clientes, perder toda tu reputación? Personalmente, yo creo que no. Que ahí no, esas cosas no merecen la pena. Y yo me he ido de determinados sitios en los que he estado trabajando porque me he visto en una situación en la que tenía que perder mi esencia, tenía que perder aquello en lo que creo para poder continuar. Y antes de llegar a ese punto, yo, personalmente, prefiero irme. Prefiero irme antes de traicionarme a mí misma. Prefiero irme antes de traicionar la confianza de un cliente. Porque sé que detrás de ese cliente que le he traicionado van a venir muchos más con los que esa persona va a hablar y va a contar, ¿sabes lo que me pasó con esta persona? Y a esa persona a la que le cuenta un tercero que algo no ha ido bien, es tan efectivo como cuando le cuenta a alguien a un tercero cómo me gusta este sitio, cómo me gusta trabajar con esta persona. O sea, es tan efectivo para lo bueno como para lo malo. Así que no se os olvide, fijaros que de ese correo he acabado haciendo un podcast de la importancia de no utilizar atajos, de que no todo vale, que conseguir clientes no es a cualquier precio. Hay que conseguir clientes a los que se les puede aportar valor, a los que se les tiene que mimar, a los que se les tiene que atender, a los que se les tiene que cuidar. Esos son los clientes que por supuesto tienes que conseguir y por supuesto te mereces, pero trabajando en ello y sin hacer un uso no ético, en este caso quizás no lícito, de determinadas herramientas o determinados mecanismos. Me da igual que sea una herramienta como que alguien te pase un fichero Excel con una base de datos que ha conseguido de otro lado. Al final, eso no es lícito, sobre todo cuando después te diriges de manera masiva y sin personalizar el mensaje. Porque claro, no lo vas a personalizar. Si acabas de sacar 3.000 cuentas de correos, no vas a escribir 3.000 correos personalizados. Vas a escribir un correo en tu herramienta de email marketing a todos esos. Y sí,
¿qué pone Marta? Porque claro, las herramientas de email marketing te dejan poner una etiqueta en la que rellena automáticamente el nombre. Claro que sí, claro que te deja ponerlo. Y puede parecer que está más personalizado. Eso podía parecerlo antes, pero ahora que ya todos recibimos N mil millones de correos a la semana de cualquier tipo de información, es obvio que es tan intrusivo un correo que no deseas como una llamada que no deseas. Y en la llamada parece que lo tenemos más claro, ¿no? Cuando te llama, vamos por ejemplo, el operador, ahí lo tienes claro. Pues ese operador ha comprado la base de datos para llamarte. Y a ti te molesta. Pues si te molesta a ti, que eres el cliente, imagínate lo que le va a molestar al otro. Por eso siempre lo tienes que hacer de manera personalizada. Yo no me estoy quejando de la tecnología, no me estoy quejando de que la gente contacte conmigo, me estoy quejando de que la gente que contacta conmigo, que contacta contigo, no se toma la molestia de saber cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, en qué te puede ayudar y personalizarte ese mensaje para darte el mejor servicio. Porque cuando hacen eso, automáticamente, por lo menos, han captado mi atención. Y después de mi atención ya veremos si captan mi interés y después si a partir de ahí avanzo o no avanzo. Pero por lo menos han captado mi atención. Pero si mandas un mensaje que no está personalizado a tu casuística, no vas a captar la atención. Y si no captas la atención, a partir de ahí ya no avanzas. Y el siguiente correo que les mandes, aunque lo hayas personalizado más, aunque hayas tomado la molestia, hayas recapacitado, no va a funcionar. Y esto, insisto, que hay miles de millones de opciones de atajos. Y esto no es contradictorio con mandar correos personalizados a clientes. No lo es. No es contradictorio ni va en contra de la publicidad. No lo es. Porque en la publicidad tú eliges un público objetivo. Tienes que elegirlo. ¿A quién me dirijo? ¿Con qué mensaje? Y entonces, bueno, la persona que esté interesada y le llegue ese impacto publicitario decidirá si avanza o no. Y eso es una manera de hacerlo. Y no estoy en contra de eso. Estoy en contra de no elegir a quién te diriges con el mensaje adecuado. Eso es lo que estoy en contra. Y en contra de bombardear con información, te podría decir que casi inútil, o con información no deseada a los clientes. Porque un cliente, cuando va a tu web, un cliente, y me voy a dirigir quizás más a esta parte de email marketing, o más a la parte digital. Cuando un cliente va a tu web, cuando un cliente rellena un formulario, cuando un cliente se mete en tu newsletter, es porque está interesado en el contenido que estás ofreciendo. Probablemente no esté interesado en los correos que le llegan de cosas que ni siquiera se ha suscrito. Y fijaros que cuando tú vas a hacerte, yo qué sé, a comprar en cualquier tienda de ropa y te quieres hacer una ficha de clientes, que te obligan a firmar la protección de datos para que se pongan en contacto contigo. Y a mí eso por lo menos me da imagen de seriedad, porque sé que si tengo un problema, me puedo dirigir a ellos para que me den de baja. Pero si yo empiezo a recibir información que no deseo, y bueno, en este caso viene la opción de unsubscribe, pero si empiezo a recibir la información que no deseo y me siguen mandando, y me siguen mandando, y me siguen mandando, y me siguen mandando, pues llegará un momento que tú fíjate que esa persona que ha desarrollado esa idea de negocio, pues quizás su negocio se le vaya abajo. Porque no sé si tiene mucho sentido o no. Esa es mi opinión personal. Que por supuesto le deseo que le vaya lo mejor posible, que recapacite y busque un modelo de trabajo que sea más ético, moral y desde luego acorde a la legalidad. Así que el atajo y el cortoplacismo tienen consecuencias en el medio y en el largo plazo nefastas. Nefastas. Y desde el punto de vista estratégico, que ya sabéis que, bueno, estaba hablando mucho de la parte de la importancia de tener una estrategia en ventas para saber a dónde vas, con quién vas, cómo vas, es un error. Porque si te fijas, aquí no te estás dirigiendo a las personas adecuadas con el mensaje adecuado, con el tono adecuado y en base a su casuística en concreto. Aquí estás yendo, bueno, pues a cantidades ingentes y masivas de contactos para ver si en alguno por estadística funciona. Así que aunque la estadística está a tu favor y en algún momento siempre va a funcionar, piensa que en el corto plazo quizás tengas resultados, quizás, insisto, pero en el medio plazo te puedes encontrar con un problema serio desde el punto de vista de, fíjate, desde la parte legal la vamos a dejar aparte, pero desde el punto de vista de quemar a clientes potenciales para que después en un futuro no puedas tener una relación con ellos porque directamente ya te han bloqueado y que además,
si lo empiezas a hacer de manera masiva, quizás haya algún tipo de repercusión si estás en el mundo digital y te acaben bloqueando esa cuenta o te la acaben haciendo un shadow, o sea, te lo hagan en sombra y de repente no se muestra a nadie, ni siquiera a tus seguidores el contenido, porque de alguna manera eso se ha quedado como medio bloqueado porque no está utilizando las prácticas que son adecuadas. Así que mucho cuidado. Y hoy he hablado mucho de la parte digital, pero mucho cuidado con también hacer esto en el mundo no digital. Los atajos, a veces hay que cogerlos, hay atajos que te facilitan la vida y aprender de otros es un atajo, pero fijaros que aprender de otros no es un atajo que atente contra la ética, la moralidad, la atención al cliente, no, oye, es una manera en la que mi curva de aprendizaje se ha reducido. Y eso es un atajo, pero eso es un atajo de los buenos. Pero cuando yo utilizo algo que no es mío y no es un aprendizaje, y me da igual que el aprendizaje haya sido gratis, ¿no? Cuando yo utilizo algo que no me pertenece para llegar a algunos clientes, al final, bueno, eso es un atajo que no hay que coger. Porque puede que de repente cuando estés llegando a las puertas, bueno, pues te des cuenta que hay un muro y a partir de ahí no pasas y tengas que volver a deshacer todo el camino que has realizado y volver a empezar de cero. Así que te animo a que, por favor, los atajos y el todo vale, no lo apliques en la venta, no lo apliques en tu vida, sino que hagas siempre lo correcto, porque eso te va a permitir, como te decía antes en la introducción, lo de estar en paz, dormir bien por las noches y estar, bueno, pues más tranquilo y satisfecho porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, con las personas adecuadas y esas personas te van a ayudar a crecer. Muchas gracias por estar ahí, perdonad por la chapa, esto sí que ha sido hoy una chapa, pero necesitaba contaros esta reflexión de por qué es tan importante. Desde luego para mí ya sabéis que la ética es una parte muy importante, pero por qué es tan importante que todos apliquemos en el día a día las cosas que hay que hacer de manera correcta. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, que será, ya veréis, toda una sorpresa. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.